Cuéntenos entonces cómo surge el grupo, etcétera, y un poco cuál es la filosofía del grupo. Ok. Bueno, etcétera, se funda como un grupo multidisciplinar, se puede decir, sí, porque éramos todos chicos de más o menos de entre 17 y 25. El más grande tenía 24 para 25. Había miembros no solo de Buenos Aires, sino de otros rincones, de otros lugares. Y nace más que nada por encuentros, digamos, fortuitos. Parte de la filosofía, etcétera, tiene que ver mucho con eso, con el azar, porque así nos conocimos nosotros, por la calle, digamos que una gran institución también. Ahí nos encontramos en distintos tipos de actividades, como por ejemplo tocando la guitarra en una plaza, en una lectura de poesía, en una muestra, en una obra de teatro. Ahí nos íbamos cruzando y bueno, surgían tipos de afinidad, digamos. También era un momento complicado para nosotros, fines de los 90, en el año 97, 98, porque andar por la calle en Buenos Aires y tratar de tener una vida libre y hacer las cosas que nos gustaban no era tan fácil, había mucha represión, la policía te paraba todo el tiempo por cualquier cosa, tenías que pasar la noche en la comisaría y era todo un tema. Así que bueno, empezamos a crear distintos tipos de acciones, de Sí, en performance. principio fue como la intención, éramos bastante chicos, entonces los primeros encuentros era más que la intención de crear un colectivo, era una intención de crear un movimiento de artistas independientes. Nosotros sentíamos como una necesidad de que tenía que haber movimiento, que la ciudad estaba como un poco paralizada y qué sé yo. Leíamos mucho de las vanguardias artísticas, que era lo que más nos unía, porque en realidad algunos estaban terminando la secundaria, otros estábamos empezando las carreras de arte o carrera de teatro, algunos estudiaban títere, otros estudiaban poesía, o sea, literatura. Entonces tampoco estaba definido el marco específico en donde íbamos a trabajar. No veníamos de la misma academia, no nos conocimos en un marco institucional, nos conocimos realmente callejeando. Y un poco hay dos búsquedas que en ese momento teníamos, o que era una necesidad, más bien nosotros decimos que era como algo que nos faltaba, algo que necesitábamos como generación, que era por un lado vincularnos a alguna organización o movimiento social o político, y por otro lado teníamos mucha necesidad de tener un espacio físico en el cual poder producir las acciones o el tipo de cultura que a nosotros nos atraía. Por lo cual eso nos llevó, por un lado por azar y por otro lado por encantamiento, podría decir uno, a ligarnos, a descubrir dos raíces que fueron fundamentales para la formación de etcétera. Uno de ellos fue el acercarnos a la organización de hijos desaparecidos, en lo que se llamó los scratches, que fue una forma de denuncia y de búsqueda de justicia social como respuesta a la falta de justicia oficial. Y nosotros nos acercamos porque nos pareció en cierta medida casi intuitivamente, por un lado porque varios de nosotros teníamos familiares que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, tanto acá como en Chile, yo soy chilena por ejemplo, y por otro lado porque nos parecía sumamente atractiva la forma en cómo estaban reaccionando políticamente y el tipo de acciones que producía ese movimiento de hijos, esa agrupación de hijos. Nos parecía que era mucho más atractiva que lo que producían los partidos políticos, por ejemplo. Entonces fue el lugar indicado en donde poner nuestra práctica artística al servicio de algún movimiento de derechos humanos. Y por otro lado, el hallazgo azaroso de... En el invierno del 98, después de varios intentos de ocupar una casa abandonada, algún espacio para tener los talleres del grupo, el primero era la casa de un comisario, fue la ocupa más corta de la historia. Hay que decir que en ese momento llegaba gente con rastas, con piercing, con videos VHS de España o de Italia, decían somos del movimiento Ocupa. Y para nosotros, para nuestra generación, era algo que parecía interesante, decir, mirá qué loco, ocupación de un lugar, pero con un fin cultural también, no solamente de vivienda, como es lo que uno conoce.
Entonces empezamos a ver si podíamos hacer alguna experiencia así, de ese tipo. Y una vez una persona nos llamó por teléfono, dijo: chicos, en el Abasto hay una casa, aparentemente está vacía, vayan a verla. Y bueno, también en una performance logramos entrar, la puerta estaba abierta y encontramos que este lugar era una imprenta, había pertenecido a un artista surrealista argentino, Andralis, Juan Andralis, y estaban muchas de las cosas de Andralis, sobre todo vinculadas al movimiento surrealista, a los manifiestos del surrealismo, libros también de la editorial Argonauta, Insurrexit, y de otras editoriales de esa época que para nosotros fueron nuestro material de formación. Es decir, que el surrealismo fue algo que estaba impregnado desde los comienzos de etcétera, y aún continúa, digamos, sobre todo en la relación entre lo espiritual y lo político, entre la calle y los sueños, digamos, esos serían los ejes. ¿Y cómo deciden salir a la calle? O sea, que la calle iba a ser el lugar de acción principal de su trabajo. Y yo creo que fue la calle la que nos decidió a nosotros, o sea, el contexto en el que nos encontramos fue la calle. Y en cierta medida lo que nosotros sentíamos era que era un momento muy duro, sobre todo acá en Buenos Aires, porque empezaba a ocurrir esta situación, por ejemplo, los edictos policiales, lo que decía Federico, que te detenían por cualquier cosa. Y lo que nosotros sentíamos es que se estaba muriendo, nosotros éramos bastante noctámbulos, la noche porteña, éramos chiquitos, pero curtíamos mucho la bohemia de Buenos Aires. Entonces, la reacción de ir a callejear fue una reacción natural. O sea, nosotros, ponte tú, me acuerdo que en aquella época, por eso hay muy poco registro de las cosas que hacíamos, salíamos a la calle a hacer performance, que le llamábamos happening para nadie, que era salir, que salíamos 3 veces por semana, disfrazados, íbamos encontrando objetos en la basura, íbamos interviniendo la calle, y era para nadie, o sea, era para el que se lo encontraba, y por un hecho netamente pasional, o sea, una relación con el arte súper arte y vida, ¿no? Y eso éramos muy chicos. Entonces yo creo que la calle en cierta medida nos ganó a nosotros, nos pareció el lugar indicado donde nosotros queríamos ver el arte, donde nosotros queríamos ver la vida, en cierta medida, porque veíamos que los años 90 fue el momento más fuerte de privatización de los espacios públicos, de la pérdida del espacio público. Entonces yo creo que fue una reacción natural, ¿no? O sea, Por otro lado también, nosotros con el paso del tiempo nos dimos cuenta que las prácticas, etcétera, son siempre contextuales. Significa que para nosotros es el contexto lo que define la obra, la acción o la situación. No es un a priori nuestro que decimos vamos a tratar de hacer algo, es la situación y el contexto la que nos va marcando los parámetros de acción. En ese caso también, por eso mismo nos interesó siempre desde el principio con el grupo cómo poder estar con un pie adentro y un pie afuera. Hemos hecho acciones, por ejemplo, en las puertas de Arteba, de la Feria de Galerías de Arte. No solamente el reclamo, digamos, o la llamada de atención tenía que estar focalizada a un espacio de la militancia o del activismo, sino que también nosotros nos parecía que en el propio terreno cultural hay muchas luchas que dar, hay muchas cosas que avanzar y que modificar y que también se hacían imprescindibles. Siempre estuvo presente, digamos, para nosotros no hay una dicotomía de adentro y afuera, sino que es adentro y afuera van en paralelo y al mismo tiempo se retroalimentan. ¿Y cómo es entonces la metodología de trabajo del grupo si tienen que reaccionar, podríamos decir, tan rápidamente a situaciones que suceden, podríamos decir, de una manera un poco imprevistas, ¿no? Yo creo que fue variando, ¿no? O sea, fue variando con el tiempo. Obviamente que los primeros años hubo un fenómeno de mucho más urgencia o de trabajar más, como algunos le llamarían, agenciados o acompañando el proceso de la organización de derechos humanos, que obviamente requería de determinado cuidado, de una responsabilidad, de una construcción colectiva. Luego el colectivo decidió un poco actuar más independientemente, o sea, en el sentido de acompañábamos ciertas luchas sociales, pero tratábamos de no trabajar tan agenciados o relacionarnos tan agenciados para poder dar mayor libertad a las metodologías que teníamos, porque
Obviamente si vos planteás una de las acciones más conocidas, etcétera, que es el mierdazo, no es fácil convencer a un organismo, a una organización o a una serie de partidos políticos que es la acción a hacer. Entonces eso nos daba la libertad de hacerlo igual. Entonces hubo momentos, después del 2001, etcétera, actuó mucho sobre la urgencia. Y si uno incluso revisa el material, etcétera, en esa época es un día a día, o sea, todas las semanas había marcha. Entonces, ponte tú, la calidad de obra bajó a niveles extremos, el surrealismo desapareció y se fue yendo cada vez más al realismo y la denuncia y la urgencia, la necesidad. Entonces ha ido variando. Realmente, etcétera, tanto etcétera como el errorismo etcétera forma parte del errorismo, que es un movimiento bastante desorganizado. Tiene una orgánica, tiene una forma de funcionamiento, pero también las acciones surgen mucho desde una creación, desde la poética, desde la metáfora, y desde ahí se va construyendo. No es tan programático, no es que hay un programa concreto, ¿no? Y bueno, ¿qué es el errorismo? ¿Qué es esto que surgió en esta acción que estamos viendo ahí atrás, en Mar del Plata? Lo interesante del errorismo es que es un nuevo ismo. También es viejo, porque seguramente ya fue fundado antes y ahora resignificado. Pero para nosotros el errorismo nació por error. Justamente con esa imagen que vemos, esa épica imagen de Mar del Plata, de la Brístol o la Perla, en el balneario cuando fuimos a recibir a Bush, que venía, había una necesidad muy fuerte de denuncia, pero al mismo tiempo de hacer algo que sea lúdico, que tenga humor. Nos dimos cuenta con el tiempo de que la mejor forma de hacer una crítica es desde el lugar del humor, porque el humor permite abrir otros canales que a veces la confrontación directa no funciona. Nuestra intención en ese momento era la de crear una imagen espejo. Veníamos trabajando hace mucho sobre los estereotipos y la criminalización de determinados sujetos, sea por su ideología, por su etnia, por su religión, bueno, y su apariencia. Por su apariencia, digamos, lo que pasó a partir del 2001 con las Torres Gemelas, ahí hubo un antes y un después, y la figura del terrorista se empezó como a difundir mediáticamente de una manera increíble. Cuando Bush venía a Argentina, bueno, acá había pánico, cerraban el subte, se creó un estado de paranoia de que algo podía pasar. Entonces pensamos, ¿por qué no aprovechar esa situación para generar una buena acción? Etcétera estaba en uno de sus momentos de inflexión. A partir del 2002, 2003, 2004, 2005, fueron años de hacer demasiadas cosas y también muchas cosas en otros países, lo cual generó en el grupo todo tipo de situaciones, discusiones, y parecía en un momento que etcétera estaba a punto de morir. Y ahí el errorismo vino a salvar a etcétera, a revivir ese cadáver y transformar toda la historia de etcétera, porque etcétera es la historia de la negación, la fuerza, digamos, el espíritu etcétera es de negar hasta el propio grupo, de negar la propia identidad que constituyó el grupo. En un momento decíamos, ¿pero qué es etcétera? Etcétera es una foto en una revista del fin de semana, etcétera es un stencil en Palermo. ¿Qué es etcétera? ¿Dónde está esa fuerza y esa rebeldía? ¿Qué estamos haciendo todo el tiempo pensando de quién va para acá, quién va para allá, si va a salir el catálogo o no? Esto no es etcétera, etcétera es algo más. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. Llega la noticia, viene Bush a la Argentina. Perfecto. Con un enemigo del tamaño de Bush. Eso es importante, ¿no? Ahí nos congregamos y decidimos hacer esta acción, que se llamaba Bang, la operación Bang. Era una serie de acciones de propaganda en el marco de la visita de Bush. La primera de todas fue en el Obelisco, en un momento cuando pudimos irrumpir con estas Kalashnikov, con un jeep, y aparecimos ahí buscando, digamos, llamar la atención de la sociedad también sobre esos estereotipos que nos estaban metiendo desde los medios de comunicación. Nuestra intención era esa, llegar a que esté en los medios esa misma imagen que los medios están construyendo, pero en base a una irónica escenografía. Lo logramos hacer. Estaba Maradona,
estaba Kusturica, estaba el presidente de Bolivia, también el presidente de Venezuela que falleció, Hugo Chávez, iba Maradona a un costado. Era una manifestación perfecta para el errorismo. Y ahí aparecen los erroristas en escena, con la bandera gigante, con las armas, con las granadas, con las ametralladoras, con panfletos en muchos idiomas. Bueno, esa mediatización que buscábamos funcionó, pero no nos quedamos satisfechos. A los erroristas les cuesta, siempre quieren un poco más de error. Entonces decidimos el día después ir a la playa y filmar aquellas escenas que nos faltaban para generar la construcción de este mito, de este relato, que eran las escenas del desembarco de los erroristas. Cuando los erroristas iban llegando desde alta mar y entrando en las escolleras, en las playas. Eran las 4:05 de la tarde cuando 2 helicópteros verde oliva, así, esos que tienen 2 hélices, atraviesan el cielo. Y entonces los erroristas ahí en la playa, después de un picnic, dijimos, bueno, vamos a jugar un poco, empezamos a apuntarles. Después pasó un avión enorme que no sabíamos qué pasaba, pero seguíamos jugando de la misma manera, como niños. Los erroristas son un poco niños también. Pero este shock de infancia se terminó cuando empezaron a sonar las sirenas, los silbatos, y empezó a venir la policía, y nos detuvieron y nos gritaban, tiren las armas. No, pero esto es cartón. No, tírenlas igual. Ahí comprendimos el poder del símbolo. El símbolo era un arma de cartón, pero el símbolo era ese. No sabíamos que el avión era el Air Force One, donde venía Bush. No sabíamos que desde alta mar estaba la Prefectura Naval Argentina y los Mariners custodiando la escena. Ese fue el mito de la fundación del movimiento errorista. Cuando por error nos detuvieron y por error también nos dejaron ir, porque sí que estábamos haciendo algo. Sin embargo, no lo que ellos pensaban. Las armas, los fetiches que se ven ahí también en las vitrinas, todo el material de propaganda que el errorismo estuvo utilizando en esa campaña, parte de eso es parte de la instalación que se presenta acá. Se toman algunos puntos y vas a tener que editar mucho después de esto. Bueno, igual ya está. Cuénteme un poco cuál es el futuro del errorismo. En 25 palabras. Y Bueno. veremos. ¿El futuro del errorismo o el futuro etcétera en el errorismo? El errorismo es un movimiento que no para de crecer. Dentro de algunos años se va a venir una gran oleada de errorismo, falta muy poco y nosotros lo vamos a estar esperando. Hay muchos compañeros, otras células que quizás puedan ver este mensaje, quizás por error o por azar, y bueno, que sepan que aquí estamos también, que los erroristas de Argentina están dispuestos a seguir errando hasta el fin. Errando hasta el fin.